Lo imposible ocurre todos los días. Solo hay que saber dónde buscar. Los animales tienen comportamientos políticos y los seres humanos a veces mostramos un comportamiento animal. Dos senderos que se cruzan y se complementan. Las raíces de nuestras costumbres políticas tienen su origen en un pasado animal. ¿Qué conservamos de esos orígenes remotos? Dos especialistas de la UNAM, el profesor Carlos Tejeda, de la Facultad de Veterinaria, y la doctora Marta Singer, de la Facultad de Ciencias Políticas, se encuentran hoy por primera vez y de ese encuentro surge un terreno común, el de la curiosidad que derrumba la barrera de lo imposible. La interdisciplina urge en nuestra sociedad. Es evidente que urge que compartamos conocimientos desde nuestras especialidades y nutramos el conocimiento con lo que se produce en el conjunto de las disciplinas. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que retomar puntos que ya están establecidos, otros que no están establecidos, pero ya no trabajar de manera aislada. No es al azar que la organización de, por lo menos los animales sociales más complejos, mantienen un grupo social. O sea, hay reglas, hay por selección natural, que es lo que la biología ha manejado normalmente, es como la manera en que un animal más capaz puede ir sobreviviendo y ir pasando genes. Pero eso se había interpretado como que eran el más fuerte, el más competente, el más... en realidad sí es el más hábil, pero lo que se ha visto ahora es que en realidad debe tener habilidades no solo de ese tipo, sino sociales. Pero hay algo interesante, si pudiera yo preguntar, sí. En las ciencias sociales se ha aceptado que la política es la capacidad de decidir, la socialidad de decidir cómo vamos a vivir en colectivo. Ajá. Y de hecho, en la historia de los humanos hemos ido cambiando de formas. Quizá como animales que somos también, o parte del reino animal, llevamos una historia a lo mejor con una cierta ventaja frente a otras especies. A mí me llama la atención estas nuevas disquisiciones científicas. ¿Podríamos pensar que los animales han ido cambiando esas formas de reproducción de su vida política, entre comillas política, o siguen esos patrones desde que tenemos conocimiento de sus, desde que se han estudiado? Es decir, ¿podría llegar a cambiar los leones o los primates sus comportamientos políticos? Pero a ver, en la biología pura, ¿no? Ya no hablemos de etología, por ejemplo, la revolución, se puede hacer en ese sentido, es que finalmente la parte evolutiva, y no estamos exentos de eso, es que ha sido a partir de la selección natural emocional, que muchas de las... ¿Por qué los chimpancés se hacen amigos, ¿no? de sus amigos? ¿Por qué los caballos se hacen amigos? ¿Por qué hacemos alianzas? ¿Por qué no me voy por la libre yo si no tengo otra mejor opción? Porque esto finalmente es un proceso evolutivo. Sí nos dirigimos a diferentes ramas taxonómicas, pero que en el proceso evolutivo el mismo Aristóteles mencionando eso, lo que empieza a ver es como esta posibilidad de que tienen los animales de expresar cosas, ¿no? Y que nada más no son iguales. Entonces finalmente la revolución es esa, que no estamos exentos de que en este proceso evolutivo y de cambio sí tiene la parte emocional, qué emoción me funciona más, o qué conducta me funciona más, o qué grupo me funciona más. Pero eso ocurriría, digamos, que sí, también entre nosotros, ¿no? Absolutamente. O sea, también vamos modulando nuestros comportamientos, nuestras relaciones con los demás, pero digamos que esta idea de que las personas, los seres humanos, podemos pensar, podemos razonar y podemos llegar a acuerdos, y a desacuerdos, y a mostrar nuestros desacuerdos sin tener que morir en el camino, o no necesariamente morir en el camino, no ocurre entre los animales. Es decir, la sociedad ha evolucionado hacia formas de convivencia donde el disenso es posible, donde la minoría es aceptada, donde la minoría no es eliminada, sino que forma parte del conjunto, y donde se aceptan las diferencias. Yo creo que una buena parte del siglo XXI pues será la inclusión, la introducción de derechos
para los diferentes, para quienes son distintos. Y este fenómeno no está ocurriendo entre los animales, al menos sus comportamientos son de iguales. Caminan hacia un mismo lugar juntos, procuran su vida colectiva juntos, no hay diferencias fundamentales, cuando las hay, pues el más fuerte gana y el más débil pierde. Sí, digamos que eso es lo que vemos, lo que observamos, pero como el desacreditar algunas de las posibilidades que tienen sobre todo, insisto, los animales que se organizan socialmente, todavía yo no estaría tan seguro si las podría ya desacreditar así del todo, ¿no? En este momento. La neurofisiología dice que a partir de los reptiles, la parte emocional de toma de decisiones, de supervivencia y de cambios y de variaciones ya está ahí, ¿no? Ese sistema nervioso está trabajando en todas las otras especies animales y eso no nos excluye a nosotros. Entonces, hay cosas, y por eso retomo, hay situaciones que aún no se han averiguado del todo, que van como saliendo, pero cuando se hubiera podido pensar hace unos años que un modelo animal como un perro, que taxonómicamente no tiene nada que ver con un humano, puede reaccionar de la misma manera al uso de neurofármacos que lo hace un humano, ¿no? Por ejemplo, o que un perro podría tener problemas de ansiedad o problemas de estrés muy parecidos al de un humano. Entonces, lo aceptarían en chimpancés si fuera el caso, pero paradójicamente lo han aceptado en ratas, ¿no? Entonces, en mi caso particular, un modelo de lo que es la colitis nerviosa, ¿no? Empezó en perros, en el siglo pasado, se deja ese modelo de lado, pero resulta que ahora la misma sociedad veterinaria no puede aceptar que un perro puede estar estresado, puede tener estrés o colitis nerviosa, ¿no? Por decir algo. Es interesante, digamos, que este planteamiento que hubo durante mucho tiempo de la ciencia, de pensar al hombre como una especie superior, pues cae cada vez más por su propio peso y a lo mejor regresamos a la idea hobbesiana, ¿no? De que el hombre es el lobo del hombre y que nos vamos a acabar dando entre nosotros tan fuerte que terminaremos como especie, a lo mejor con todo el planeta como está ocurriendo. Y que tenemos todavía mucho que aprender de las especies que no han perdido su capacidad de lograr su sobrevivencia sin dañar el entorno, aunque a veces dañando a otras especies. Claro. Es decir, hay quienes plantean que cuestiones como la violencia, cuestiones como la agresividad, cuestiones como la búsqueda de dominio son inherentes a la vida en colectivo de los hombres y de cualquier especie. Yo no estaría tan segura, creo que esto tiene que ver mucho con el contexto, con el entorno, con la capacidad que tenemos para dominar a la naturaleza o defendernos de la naturaleza. En la medida en que podemos aprovechar mejor la naturaleza, necesitamos menos esa fuerza agresiva que poseen todos los seres vivos, quizá. No sé, sí, es una pregunta, ¿lo tienen algunas plantas? ¿Lo tienen algunos...? Es que en realidad si una acacia tiene espinas para que no te me comas, pues es que es cierta agresividad, ¿no? En realidad. Pero un poco con eso, de hecho la agresión, ¿no? Mucha gente la ha trabajado, pero naturalmente por lo menos donde pueden existir el tipo de alteraciones como de sociedades enfermas, si lo puedo decir así, en animales, en vida libre, es cuando hay sobrepoblación. Justamente cuando los recursos escasean, cuando no tienen como la opción de migrar, por ejemplo, ahí es donde las poblaciones empiezan a verse. Y otra vez en laboratorio, de los primeros trabajos, yo creo que hubo de psicología experimental, fue ver qué pasaba cuando había una sobrepoblación de ratones en una cajita, ¿no? Que empezaban a reproducirse. Ahí es donde empieza a haber canibalismo, empieza a haber mayor agresión, o sea, son ratones como muy exacerbados, muy... cambiados, ¿no? De la manera natural de manejarse. Entonces... Pero bueno, ahí entramos en el debate de la ética de si se vale o no se vale controlar el crecimiento de las especies, incluyéndonos a nosotros. Hay sociedades que han restringido el número de hijos, otros que lo premian, y digamos que el equilibrio es un equilibrio en donde la razón no puede darse por el dominio del más fuerte,
sino a través de argumentos y a través de debates y a través de acuerdos. Es decir, nosotros podemos controlar la agresividad social hasta cierto punto, porque no hay nadie que pueda explicar quién tiene la razón, ¿no? Claro. Finalmente, esto que señalabas hace un momento de los comportamientos anormales, Sí. ¿quién dice que son anormales? ¿Quién dice que los locos están locos o no serán ellos los que están cuerdos y los demás no? Es decir, tenemos formas de reaccionar frente al entorno frente a nosotros mismos y a los otros, pero creo yo que como nuestra cualidad política residiría como hombres en la capacidad de aceptar la diferencia y incorporar los elementos distintos a la vida en común, ¿no? El aceptar que nadie tiene la razón última, sino que esa razón pues puede ser una razón que no es una razón económica, puede ser una razón que no es una razón del mercado, puede ser una razón que tiene que ver con recuperar lo que es, digamos, la sustancia misma de la vida en este planeta. Desafortunadamente nuestras sociedades no pasan por esas razones, sino por las razones económicas, por las razones, digamos, de la competencia entre naciones o entre fuerzas políticas o entre fuerzas, poderes fácticos, como les llamamos en otro sentido. Y en ese sentido, pues nuestras luchas por la sobrevivencia y la colectividad pasan por el poder. Muchas veces se confunde el poder y la política. Y el poder, pues efectivamente es la capacidad de tener fuerza, control sobre los otros, mando, dominio. Y ahí pasamos entonces a lo que es el liderazgo, ¿no? Un liderazgo que puede ser legítimo o un liderazgo que es un liderazgo impuesto. En las especies también hay esos líderes, sí, pero esos líderes no son líderes, o quizás sí por motivos económicos, si pensamos que la sobrevivencia y la alimentación son motivos económicos. En nuestras sociedades capitalistas, pues la razón última es la ganancia y la posibilidad de que la ganancia se vuelva más grande. Y en ese sentido podríamos comparar con las relaciones de subordinación entre lo que ocurre en otras especies, entre el líder, la cabeza del grupo y el resto, y en sociedades como la nuestra, las nuestras, de seres humanos, entre el poderoso y quienes no tienen otra posibilidad de sobrevivir más que a través de aceptar las condiciones, aceptar las reglas del juego, tratar de negociar mejores formas de sobrevivencia, pero donde la competencia para ser iguales no es del todo equitativa, ¿no? Yeah. Se me ocurre el ejemplo de los elefantes, ¿no? Hablando de líderes. Las elefantas son matriarcados, son la hembra más vieja, normalmente la que maneja a una manada. Sí tiene que ver con quién sabe dónde está la comida, sabe dónde está el agua, sabe dónde acordarme dónde está el último río, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se van uniendo los grupos, las hijas y las crías de las hijas. Pero, por ejemplo, hablando ahí, en general, aunque está determinado por el ambiente, si una cría tiene que morir, por ejemplo, se tiene que morir. Y sí hay un duelo, y sí se esperan, y sí en su momento tratan de ayudar a todos los demás, pero cuando el individuo se muere, se van, ¿no? Ya se murió. Entonces sigue la especie. Entonces, hay como muchas emociones ahí, pero ella en realidad tiene liderazgo porque sí está trabajando en función del grupo. Sí, lo que va a trabajar ese es un punto muy interesante, esta idea del grupo. Nosotros hemos perdido la idea del grupo. Del grupo, completamente. Nuestras sociedades son sociedades fragmentadas, donde lo que el liberalismo ha ganado es el predominio del individuo, no del grupo. Hemos perdido esa capacidad de colectividad. Absolutamente. Algunos sobreviven en nuestras sociedades, grupos. Son los líderes, muchos líderes. Es que sobreviven también comunidades que se siguen comportando como comunidades. El caso de los
grupos indígenas o indios en muchas partes del mundo, no solamente en América Latina, que conservan ese valor de la vida colectiva y donde el individuo pasa a un segundo plano. En cambio, pues tenemos las reglas del juego del mundo, por lo menos occidental, capitalista, que tiene como valor principal el derecho del individuo y el derecho del individuo para decidir sobre sí mismo viviendo en colectivo, para construir lo público. Yo creo que esa es una diferencia muy grande en donde digamos que la enseñanza de los animales podría ser que podemos vivir en colectivo como grupos en donde el individuo no importa, donde importa en la medida en que hace fuerte al grupo, pero no al revés, ¿no? Yo creo que ese es uno de los valores más importantes que han entrado en crisis en el mundo moderno, el valor del individuo per se, que no puede sobrevivir solo, aislado, y que tiene que vivir en colectivo. Y frente a esa paradoja de tener que vivir en colectivo como individuo aislado, pues las reglas del juego no nos alcanzan para lograr la equidad y para lograr pues la igualdad, y pasan por justamente la explotación, pasan por la subordinación, pasan por la reproducción, por ejemplo, de la pobreza, la reproducción de la marginación, la reproducción de el aislamiento en términos de los derechos de pertenencia a la cultura o a los beneficios de la tecnología, ¿no? Si lo quiero ver un poco en el mismo sentido de selección natural, es que justamente al no respetar algunos principios de selección natural, pues tenemos estos cambios de clima, tenemos, ¿no?, cambios de conducta en los individuos como tal, cambios de conducta en sociedad. En realidad, a ver, no es que esté a favor de que no sobrevivan los que no pueden, pero por otro lado, creo que sí va a tener un costo si no regresamos a lo que sí los animales de alguna manera no han perdido, los que son sociales, al sentido de comunidad, ¿no? Es que eso que dices es interesante, los animales que no son sociales. ¿Habrá animales que no son...? Sí. La mayoría de los felinos son absolutamente individualistas. Y hay muchas especies de animales que son individualistas. Y hay muchos grupos que además son los mentalmente más complejos, que son los que tienen una estructura social compleja. ¿Sí? ¿Serán individualistas o serán comportamientos que vemos como individualistas desde nuestra propia noción de la individualidad? Una cosa es que estén aislados y que puedan sobrevivir solos porque tienen fuerza, porque tienen velocidad, porque tienen habilidades, y otra cosa es que velen por intereses particulares. Yo creo que ese es un debate importante que se ha trasladado de la filosofía y de la ciencia social, digamos que moderna, hacia los parámetros de las ciencias duras para interpretar a la naturaleza. Así como lo veíamos al revés hace un momento, también vemos que hay muchos elementos de las ciencias que estudian el comportamiento de los hombres, el derecho, la filosofía, la ciencia política, la sociología, que tratan de explicar esta vida en colectivo desde diferentes ámbitos y que se trasladan a las ideas con las cuales podemos aprender el mundo animal, ¿no? Pensando que hay especies que viven en su individualidad, en el sentido del individuo egoísta, el individuo que busca el beneficio personal. Es dudoso, digamos, ¿no? Sí, no, porque de hecho justamente ahí si podemos decir, la gran diferencia entre un individuo que se desarrolla y que ha evolucionado en un grupo social es la complejidad de señales, de comunicación, de lo que dice Jane Goodall, lenguaje. De lenguaje, exactamente. Un individuo social necesita tener la capacidad emocional cognitiva para saber si tú estás de malas, de buenas, además interpretar esa relación, ¿no? Y para tener estrategias para hacerme cuate de ti y saber que la cacería me va... O sea, es muy compleja. Un individuo que lo que maneja, el mejor ejemplo son los felinos, yo necesito un territorio grande
necesito que no estés metido en mi territorio. Lo más que establezco por señales sociales es orina para que no te metas aquí, pero sí cambios de orina, por ejemplo, olfativos para cuando necesito reproducirme. Pero, por ejemplo, ahí la mayoría de las hembras felinas tienen a sus bebés ellas, el macho solamente es reproductor, se va, por eso dice el ejemplo de los leones. Entonces, ellas, si no pueden sobrevivir ellas, tener capacidad ellas de cacería y sacar adelante a los cachorros, son cachorros que se van a morir, además de ella, ¿no? Entonces, por eso las estrategias son, la parte evolutiva en ellos es ser muy buenos cazadores, tener una habilidad física y mental lo suficientemente para estar agazapados, ¿no? Porque, por ejemplo, el costo de una herida sería muy grande. Entonces ahí regulan el tipo de presa que tengo que matar. No me aviento a matar un venado con unos cuernotes porque ahí voy a quedar. Nosotros no actuamos por esa herencia, ¿no? Actuamos bajo la reflexión, bajo el pensamiento y por lo tanto nuestra única reacción inmediata sería si acaso a la sobrevivencia en términos de lo que nos convenga o no nos convenga, ¿no? Eso nos explica que podamos mutar nuestro tipo de sociedad, nuestro tipo de reglas del juego, que podamos modificarlas y las hayamos modificado a lo largo de la historia de la humanidad, pasando de las comunidades primitivas que caminaban para buscar el alimento a comunidades sedentarias y después a formas de dominación mucho más complejas y sofisticadas hasta llegar a las actuales. Y que estas no llegaron para quedarse, sino que son a su vez transformables. Esa diferencia de poder tomar esa decisión no es una decisión que se toma en función del costo-beneficio, no es una decisión que se toma en términos de el confrontar nuestra supervivencia, sino por, elementos mucho más complejos que tienen que ver con la capacidad de aprendizaje y con la capacidad de usar el aprendizaje, de acumular conocimiento y de producir conocimiento. Yo, hasta donde sé, muy probablemente sé muy poco, los animales no tienen esa posibilidad de evolucionar en su aprendizaje o lo harían de una manera mucho más lenta, eso sí. mucho más lenta, ¿no? Porque desde luego que el instinto también es aprendizaje, ¿no? Me acerco, me quemo, me retiro, no me acerco al fuego. Entonces los animales no se acercan al fuego, pero si vemos a cualquier cachorro, pues primero camina rumbo al fuego y ya que está cerca se puede, su herencia cognitiva le puede dar pie a saber que se va a quemar, ¿no? No sé, y a veces no sé cuáles sean las razones, ¿no? No, pero por ejemplo estoy pensando en si los animales toman decisiones. A ver, y hablando de sociedades, los lobos oficialmente son animales que viven en una familia. De hecho, la primera idea era que eran grupos medio fascistas, ¿no? Donde el líder de la manada manejaba a todos los que se dejaban manejar, ¿no? Bueno, eso es inclusive lo que etología decía. ¿Qué se sabe ahora? Que son grupos familiares, que son papá y mamá, que son los hermanos y otra vez lo del gen egoísta trabajando. Pero bueno, entonces es la estructura básica. Pero resulta que a partir de esta modulación ambiental, cuando hay suficientes recursos, estas familias pueden ser mucho más relajadas, ¿no? Donde, y hay un ejemplo muy interesante, de un lobo solitario que por alguna razón no se incluyó en ninguno de estos grupos, y lo que hacía es estar en el límite de los grupos, de dos grupos ya muy bien estructurados. Y lo que empezó a hacer es a reproducirse con las hembras que podían salir a... Pues, y formó no formaba grupos, de hecho las hembras regresaban al otro grupo. Pero sus criaturas se iban solos, seguramente. Exactamente. ¿A ser solos otra vez o a ser grupos? Hasta que formó un grupo, pero en lo que fue estructurando, digamos que ahí, pensando en eso, lo que evolutivamente estaba establecido, un individuo decidió variarlo, ¿no? Y además le funcionó bien porque estaba teniendo, por lo visto, cachorros en otro lado hasta que formó su propio grupo. Ese es un dato de la tolerancia, ¿no? Yo creo que ese valor de la tolerancia que tanto se recupera en la época actual en las sociedades democráticas que dicen aceptar la heterogeneidad y las diferencias de subgrupos dentro de
la propia, grupo, sí. dentro del grupo grande que somos los seres humanos, ¿no? En donde tenemos derecho a escoger cómo queremos vivir, siempre y cuando tengamos límites frente a los derechos de los demás, ¿no? Digamos que esos son comportamientos también muy típicamente del reino de los demás animales, sí, y que nos llevan a pensar que podemos definir un futuro mejor para la sociedad, que esta sociedad que tenemos no es la única en la que podemos habitar y que probablemente requiramos de construir a partir de la razón, del conocimiento y del uso de nuestros potenciales de pensamiento, construir sociedades que sean pues mucho más equitativas, ¿no? O que logren romper con la desigualdad. Yo creo que ese es el gran reto de los seres humanos, de los hombres en la Tierra, ¿no? Digamos que el derecho del conjunto de no pasar por la desigualdad y la subordinación, ¿no? En términos de la riqueza del conjunto, del grupo, sí, y no de la riqueza individual. Y sí, la interdisciplina me queda claro que es algo que estoy viviendo, pero no lo había vivido en este momento con la parte de las ciencias sociales, que de todas maneras estamos inmersos en ellas. Es hora de revertir ya esta fragmentación del conocimiento. Enriquece muchísimo el conocimiento desde las diferentes perspectivas y me encantaría seguir conociendo más del comportamiento de los animales para entender un poco más de nosotros mismos.